Cuando duermen los héroes. 3 de marzo del 2020. Primer fallecido por coronavirus en España desde que empezaron los contagios. Algo que parecía tan lejano llamaba a la puerta. Viajaba sin pagar peajes, aduanas, ni viajaba en primera clase. 23 de marzo del 2020. En el momento en el que 7 pasos te cortan la respiración, te das cuenta de que algo no va bien. Sexta planta, habitación 601. Un gran ventanal muestra la única vía de escape durante la estancia. Siempre había imaginado que el hospital era un agujero oscuro, pero ahora el hospital se ha convertido en hogar. Pasaba el día pensando en mis compañeros, en la gente con la que tenía contacto y a la que no quería contagiar. Sexta planta, no había queja. Si algo identificaba el olor de nuestra planta era el agradecimiento. El grado de incertidumbre de los allí presentes había crecido de una manera tan exponencial que conteníamos la respiración ante lo que pudiera ocurrir. Allí, aislados en el aislamiento. Soñando aquel himno que tantas y tantas veces oía cantar. Estábamos en una situación que nunca habíamos vivido, que nos sobrepasaba, porque no fuimos capaces de verla venir. En la que estaban ellos, gente con corazón, alma y que no nos abandonaría jamás. Los sanitarios están por encima de los miedos. En poco menos de 36 horas seré un hombre libre. Sí, por libertad podemos dominar lo que ocurrirá a pie de calle, con mascarilla, viajes de ida y vuelta al supermercado. Con tantas noticias que asimilar, gestos que agradecer eternamente y vidas que cambiaron de la noche a la mañana, todas con un nexo en común, nuestro amigo el coronavirus.